será el personaje que tendrá un género no binario en la cinta de Elemental. Así lo dio a conocer Ava Kai Hauser, quien prestará la voz para la innovadora figura de la película. Innovadora, ¡fua! Se volaron la cabeza pensando en el personaje. Ya, o sea, las neuronas se le despedazaron al pensar la innovadora, el nuevo personaje innovador que iba a tener la película. Un personaje no binario, es gran innovación. Todas las películas hacen lo mismo ahora. Ya no hay novedad. Pura vida, gente, bienvenidos a otro video más, soy Yoichi. El día de hoy vamos a estar hablando sobre dos películas en específico y vamos a estar viendo otra vez un poquito de píldoras de la realidad, que es esta sección que estoy poniendo al final de los videos sobre los posts que pongo en Twitter o que retuiteo. En este caso, para empezar el día de una forma agradable, vamos a empezar con un chiste, con algo divertido. Estaba navegando por Facebook y me encontré este post bastante divertido que dice: La Sirenita, objetivo conseguido. A pesar de todo el hate racista que ha habido alrededor de la live action de La Sirenita, maravillosamente interpretada por Hailey Bailey, la película de Disney es ya la quinta película más vista del 2023. Esta semana superará los 500 millones de dólares, el doble de lo que la cinta costó. A partir de este momento, La Sirenita pasa a ser rentable, por lo que el estudio está muy satisfecho. Disney cierra así la polémica en torno al color de piel de la actriz. Les digo que que es divertido empezar con esto porque se ven que cuando se publican este tipo de cosas no toman en cuenta muchísimos factores que tienen que tomar en cuenta para saber que una película es rentable o no. Nunca con 500 millones una película va a ser rentable cuando si solamente, vamos a ver por acá, La Sirenita costó 250 millones de dólares más 140 de publicidad. El total fueron 390 millones de colones. ¿Y los cines qué? Los cines tienen que también tener su parte. Si una película solo recauda 500 millones de dólares y costó 390 millones hacerla, 500 millones dividido entre dos son 250 millones, porque en promedio se llevan entre el 30 al 70% los cines, digamos que el 50% en general. Quiere decir que se tiene que duplicar el costo de la suma de la producción más la publicidad para calcular cuando ya una película es productiva. Está, creo que una regla de 2.5 o 3 que se dice para que una película sea rentable. Y esta está muy, muy, muy lejos de ser rentable. Vamos a ver, en la última actualización del día de ayer, 20 de junio, si no me equivoco, disculpen aquí, vamos a revisar el box office. El día de ayer, 20 de junio, correcto, es la última actualización. A nivel mundial lleva 270 millones. Primero, les falta 30 millones todavía para llegar a los 500 millones, que está bastante lejos. Si vemos que La Sirenita ahorita por día está recaudando solamente 2 millones de dólares y va a ir disminuyendo día con día, tendrían que pasar todavía 15 días recaudando eso para llegar a los 500 millones que tanto están hablando en este post. Cosa que va a ser bastante difícil, porque digamos que pasen 15 días y que a los 15 días ya no esté recaudando 2 por día, sino que esté recaudando menos de 1 millón por día. Quiere decir que la película va a ser difícil que llegue a superar los 500 millones. Luego, la otra parte, si vemos que la película como tal está apenas en 1.9 veces su presupuesto de inversión, todavía no llega a los 2.5, que es lo que se empieza a valorar ya como cuando la película pueden tener quizás ganancias. Depende cómo se maneje el merchandising, depende qué tanto gastan publicidad, porque hay películas, en este caso se gastó muchísimo en publicidad, pero hay películas que quizá no gastan tanto en publicidad y gastan bastante en producción, entonces es menos el monto al que tienen que llegar para ser rentables. Pero en este caso tienen que mínimo llegar como a 600 millones para que la película, se calcula que el 2.5 sería 620 algo, 625 si no me equivoco, millones de dólares, para que la película sea rentable. Entonces por eso decía que íbamos a empezar con un poquito de humor, porque este tipo de noticias simplemente reflejan que a la gente le gusta seguir viviendo en ese mundo de fantasía, donde creen que las cosas son así de sencillas, simplemente como casi que hacer, como cuando estuvimos escuchando que ya había superado a la Sirenita del 89, como si eso fuese un gran logro. La Sirenita del 89 quintuplicó su costo de producción, esta ni siquiera lo ha duplicado. Están muy lejos las comparaciones entre una y la otra. Ahora vamos a hablar un poquito de esta película que parece que es es un gran fracaso. Es un fracaso muy grande porque las películas de Pixar por lo general tienen una muy buena aceptación, pero al parecer las personas están haciendo mucho filtro antes de decidirse ir a ver una película de este estudio. ¿Por qué? Esta película de Buzz Lightyear tuvo la controversia del beso lésbico
Entonces muchos países se negaron a transmitir la película y eso generó problemas. Además de que ese boca a boca por el simple hecho de la agenda que tenía incorporada hacía que las personas no se quisieran acercar a los cines. Ok, ¿qué pasa? Luego de Lightyear pasa el tiempo y estrenan esta otra película, pero ahora la gente está más cautelosa. La gente ya no quiere simplemente ir al cine a ver lo que está estrenando Pixar. ¿Por qué? Porque para ellos Pixar perdió esa credibilidad, esa calidad, esa garantía de que iba a ser un buen producto, que iba a ser familiar. Ahora en las películas no se sabe qué es lo que va a venir y no los culpo. Cuando la película sale desconozco completamente la trama, la historia, y entonces no se podía saber, o personalmente no podía saber si tenía algún guiño, algo respecto a la inclusión, y sí lo tiene, y ahorita lo vamos a ver. Pero primero analicemos los números. La película a nivel mundial solamente tiene 54 millones de dólares. 54. Está muy, muy, muy lejos de ser rentable. Y es, salvo que haya costado 100 millones, que podría tal vez llegar a ser rentable, pero este tipo de películas Disney no invierte por lo general invierte 200 millones de dólares. Hemos visto en las últimas películas que ellos están invirtiendo en promedio de 200 millones de dólares y no creo que esta sea la excepción. Si esta película debutó con 54 millones de dólares, va a estar muy lejos de la rentabilidad. Vamos a hacer algo sencillamente, vamos a comparar con La Sirenita. La Sirenita empezó para esta semana, para estos días, perdón, ya La Sirenita lleva 130 millones de dólares. Esta película está apenas recaudando a nivel doméstico solamente 40 millones de dólares. O sea, está 3 veces por debajo La Sirenita. Y si vemos la curva de tendencia, casi que aquí ya se va a empezar a nivelar, a aplanar. Y si acaso va a andar rondando los 100 millones de dólares a nivel doméstico, que no es ni la mitad de su costo de producción. Cuando ya tengamos datos exactos del costo de producción, vamos a saber aún más qué tanto fue lo que fracasó esta película. Pero ahora sí, vamos al punto polémico de ella. Resulta que esta película se jacta o se enorgullece de decir: Elemental, la nueva película de Disney y Pixar, presenta a Lake, su primer personaje no binario. No podía faltar, y es por esto que la gente está dejando de ir a ver las películas de Pixar, está dejando de ir a ver películas al cine que originalmente eran pensadas para niños y ya están dejando de ser películas de disfrute familiar para hacer películas de adoctrinamiento. La participación del personaje es muy poca, eso es lo que se dicen, es muy poca, pero era necesario meterlo. Es una película de seres ficticios, de fuego, agua. ¿Por qué no pueden simplemente dejarlo así? De seres que ya por sí son imaginarios, pero no, tienen que meter otras cosas imaginarias como personajes no binarios. Yo sé que es un mundo ficticio, pero ¿para qué la necesidad de meter este tipo de cosas y generar esta confusión en niños? Son películas pensadas para niños. Dejen que los niños vivan tranquilos, dejen de imponerles ese tipo de ideologías desde tan temprana edad. Enséñenles otro tipo de cosas, enséñenles a leer, enséñenles matemáticas, a dibujar, enséñenles de historia, pero no le enseñen este tipo de cosas que los niños no van a entender y van a generarles confusión. Vamos a leer lo que dice el diario El Milenio. Dice: Elemental es la nueva película de Disney y Pixar que se estrena el 22 de junio en México. Eso ya pasó. En realidad ya se estrenó hace unos días, la semana pasada, fines de semana pasada, el viernes. Dice: ha sorprendido gratamente en redes sociales a darse a conocer que presentará el primer personaje no binario en sus cintas. Lake Ripley, no sé cómo se dirá, será el personaje que tendrá un género no binario en la cinta de Elemental. Así lo dio a conocer Ava Kai Hauser, quien prestará la voz para la innovadora figura de la película. Innovadora, ¡fua! Se volaron la cabeza pensando en el personaje. Ya, o sea, las neuronas se le despedazaron al pensar la innovadora, el nuevo personaje innovador que iba a tener la película. Un personaje no binario, es gran innovación. Todas las películas hacen lo mismo ahora, ya no hay novedad. Dice Hauser, quien prestará la voz para la innovadora figura de la película. Aquí te contamos un poco más de Lake. Y viene personaje no binario en elementos. Y ponen todo el trasfondo de Lake Ripple. Disney, esa es una página de Facebook de Disney de México. Pero ponen como si fuese una gran novedad de un gran... Vea, aquí hay algo importante que he dicho anteriormente. Una persona puede decidir perfectamente con quién se acuesta, con quién comparte su vida. Pero eso no lo va a hacer mejor persona. Es que el problema está en que ese tipo de personas están pensando que por ser transexuales, que por ser gay, que por ser lesbianas, por ser homosexuales, eso les da una superioridad o algo distintivo y los hace mejor. Es como cuando se hizo un torneo de patinaje artístico
y se lo celebraron porque estaba la primera mujer transgénero en la inauguración. Y lo que hicieron fue simplemente todo el mundo reírse porque en realidad no sabía patinar. El simplemente que usted sea una persona transgénero no hace que usted aprenda a patinar milagrosamente. Eso no pasa. O sea, las personas simplemente por con quién se acuesten o con quién desea compartir su vida no tienen superpoderes ni no son personas distintas. Son simplemente personas igual que el resto. Y ahí está el problema. Si siguen diferenciando a las personas por con quién se acueste, la gente va a pensar a creer que eso es algo importante y no lo es. Esas son decisiones de cada quien y la decisión de vida, pero eso no va a hacer que sean una persona especial. Y creo que el problema está en la forma como se está conceptualizando eso. Que creen que que son especiales por simplemente con quién se acuestan o con quién quieren acostarse. Bueno, continuemos. Leigh Ripley, el personaje al que Ava Kai le presta su voz, es el hermano menor de Wade. Y aunque no tiene un peso protagónico en la historia, su presencia representa un logro en cuanto a la representación no binaria. Un logro, lo que decía, es un logro. ¡Wow! Un logro. Vean, hace unos días en un programa español vi a una persona gay hablando sobre esto. Esto de intentar generar diferencias especiales para personas por su orientación sexual, esto no tiene sentido. Y eso es lo que hay que empezar a entender. Hay que respetar el proyecto de vida de cada persona, porque eso sí es correcto, porque cada quien hace de su vida lo que guste, pero no darle la importancia a todo mundo como si fuese alguien especial por simplemente que se acuesta con alguien distinto a lo que la regla general dice. La rebeldía ahora parece ser rebelde significa ahora ser heterosexual. Ahora es más rebelde eso, pero bueno. Hauser, que también es no binario, compartió en las redes sociales la noticia de su personaje en la película Disney y Pixar. Gran anuncio. Tengo que interpretar al primer personaje no binario de Pixar. Conoce a Lake, publicó en su Twitter. Le doy voz a Lake en la nueva película de Elemental. Lo voy a ver en los cines esta noche con mis amigos. Así que también puedes verlo en los cines si quieres verlos. Y ponen acá el Twitter de la persona que le da la voz al personaje. Nuevamente, Disney y Pixar tienen esta necesidad de meter la inclusión como si fuese un logro, como si fuese algo importante. Yo siento que quizás el error está en esa parte, en querer generar esa sensación de que es un gran logro que alguien sea no binario, que sea gay, que sea transexual, que sea lesbiana. Si ese tipo de personajes no fuesen tan metidos a la fuerza, quizá la gente los aceptaría más. Hay muchas series y muchas películas donde hay personajes que son homosexuales, gays, lo que sea, que simplemente son parte de la historia y a la gente no le importa con quién se acueste. Lo que pasa es que en las películas de Disney lo quieren destacar como si eso fuese un gancho publicitario para atraer más personas, pero lo que hacen es todo lo contrario. Más bien alejan a la gente y al público meta a este tipo de películas. Recuerden, los hijos, los niños y los adolescentes por lo general no son los que tienen el dinero en las familias. Son los padres, y los padres son los que van a decirle a sus hijos si pueden ir o no a ver este tipo de películas. Si mi hijo me dice que quiere ir a Elemental, probablemente lo piense más. ¿Por qué? Porque va a ir a toparse con la idea de un no binario. Tal vez ni se dé cuenta, mis hijos, tal vez ni se den cuenta que existe ese personaje. Pero Disney intenta hacerlo público para que exista ese morbo de que hay un personaje no binario dentro de la película. Igual la película es un fracaso y no parece que vaya a cambiar su tendencia. Esto sería la segunda parte. Vamos con la última parte que sería pastillas de realidad. Píldora, ya no recuerdo cómo se llamaba la sección. Píldoras de realidad, pastillas de realidad, no recuerdo. Bueno, ahora para la próxima me lo aprendo bien. Vamos a ver un poco de humor. Dice Dross, pone Dross en su Twitter un meme que me dio bastante risa. Dice, ustedes siempre actúan como si fuesen mejores que yo. Y viene el Ariel de la Sirenita clásica, la Sirenita de DreamWorks, la que va a salir en un pocos días. Y viene una caja de detergente, que todas son Ariel y se considera mejor que la Sirenita de Disney. Y creo que todas tienen razón. Eso es simplemente como nota divertida. Luego, ahora sí, una nota un poco más seria. No vamos a profundizar mucho en la nota como tal, pero vamos a leer esta que es importante, que es interesante, que dice: hombre es acusado de blasfemia por no quitarse las sandalias mientras cruzaba un paso peatonal con la bandera LGBT. Eso es muy grave porque se están invirtiendo el tipo de cosas que parecen ser correctas y los que no. Personalmente no soy creyente, pero
soy muy respetuoso de las creencias de las personas, y hace unos días también se pudo ver en Twitter y en redes sociales como una mujer en Inglaterra estaba orando en silencio frente a una casa, y llegaron los policías a decirle que no podía hacer eso en vía pública. Y fue varias veces hasta que le dijeron que se tenía que retirar. ¿Cómo es posible que una persona sea arrestada por cruzar un cruce peatonal y que una señora sea arrestada por orar en silencio? Ah, pero que sí puedan pintar banderas LGBTQ plus ultra en las carreteras, donde todo el mundo las tiene que utilizar. Eso no, poco a poco va perdiendo la coherencia, poco a poco va perdiendo el sentido. Les recuerdo que hace unos videos hice la observación, que probablemente muchos la hayan visto, y una persona que vio el video me comentó: las personas perdieron hasta el gusto de utilizar el arco iris como una representación de cosas bonitas. El arco iris en los 90 representaba cosas muy bonitas, representaba felicidad, representaban los ositos cariñosos, las fábulas de cuando éramos niños, los cartoons de cuando éramos niños. Eso era bonito. Ahorita el arco iris dejó de representar eso. Me hicieron una observación también: es que el arco iris es diferente a la bandera LGBT porque tiene solo 6 colores, simplemente lo que omiten es uno, que en realidad es un azul que se puede omitir, que no es demasiada la diferencia, sigue siendo un arco iris. Entonces es lo mismo, o sea, las personas ya lastimosamente, la sociedad ha interiorizado tanto el concepto de que esa es la bandera de la comunidad LGBTQ plus ultra, que ya las personas se sienten incómodas cuando utilizan las banderas, los colores del arco iris para cualquier tipo de cosas. Ya ni los juguetes se pueden comprar con ese tipo de colores, porque de una vez se da ese significado. Sé que también es culpa de los que estamos de este otro lado, que le damos esa valoración, pero solo para tenerlo en cuenta. Y me llamó mucho también la atención este otro video. Como vemos que en Vancouver un grupo de niños están desfilando con sus padres, todos en homenaje con banderas LGBT, con banderas trans, con banderas de todas las comunidades inclusivas. Lo triste es que muchas veces estos niños no saben qué es lo que están haciendo, simplemente son llamados ahí porque son convocados por las escuelas o por grupos de padres que los casi que fuerzan a hacer este tipo de cosas. Están educándose a los niños desde edades tan tempranas con este tipo de tendencia, pensando que esta bandera lo que hace es unificar a las personas, llevar paz y armonía, pero no se dan cuenta que detrás de esto hay mucha tela que cortar. Estoy investigando, me llamó bastante la atención un supuesto documental sobre trata de niños y temas sexuales sobre los mismos. Quiero investigar bien porque Quiero investigar bien porque se habla de que Mel Gibson estuvo en la producción de esto, pero también se dice por otras partes que no. Sin embargo, quiero investigar bien sobre los datos que arroja el documental, porque si los datos que da ese documental son ciertos, es terrorífico lo que pasa sin darnos cuenta. Y este tipo de lobbies LGBTQ, por debajo de eso hay muchas cosas que se pueden estar pasando sin darnos cuenta. Entonces como padres tenemos que estar muy atentos a esto. Ese es un consejo que les doy en general: siempre estén muy atentos a la educación de sus hijos y generen bases morales bastante sólidas en ellos. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo, por los comentarios, por los likes, si comparten el video les agradecería un montón. Les agradecería muchísimo, ¿verdad?, que compartan el video para seguir creciendo y poder darle mensaje a muchas más personas. Día con día intento mejorar el contenido que tiene el canal. Si tienen ideas, las escucho, las pueden dejar en los comentarios. Y eso sería todo por hoy y nos vemos. Chao.